Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy quiero hablar de algo que es muy frecuente que a todos los seres humanos nos pasan y son excesos y deficiencias. ¿Qué son los excesos? Finalmente los excesos es ese tipo de compuestos o de alimentos que estamos consumiendo todos los días sin darnos cuenta que nos está provocando o creando un problema a largo plazo o a corto plazo. Por ejemplo, los excesos de sal en los alimentos. Hay alimentos que tienen un alto contenido de sal, que si tú no lees la etiqueta y no te das cuenta, tienen muchísima sal porque lo hacen para acentuar los sabores de los alimentos o el sabor del producto en ese alimento. Entonces la sal en exceso, pues finalmente va a repercutir en nuestro organismo por exceso. Otro exceso es de azúcar, también en algunos alimentos, no se llamen los jugos o esas bebidas energéticas o los refrescos de cola que tienen un alto contenido de azúcar y eso altera o aumenta la glucosa en nuestra sangre y por eso es que nuestro páncreas tiene que producir más insulina para regular esas grandes cantidades de azúcar que estamos consumiendo a través de esos excesos. Otro exceso es el alcohol. Hay personas que toman mucho alcohol y creen que no les va a repercutir o no les va a hacer daño. Finalmente el alcohol en el hígado va a repercutir y va a crear un problema que se llama cirrosis hepática. A largo plazo son pequeños daños, pequeñas lesiones que tú le estás haciendo a tu cuerpo todos los días a través de esa ingesta. El estrés es otro daño que tú le estás haciendo a tu organismo sin darte cuenta. Estás quizás en tu trabajo o en tu día a día o en el tráfico. Si tú no buscas la manera de cómo compensar el estrés en tu cuerpo, finalmente también va a repercutir o te va a afectar. Las grasas trans o el exceso de comida que sofrita o que se fríe mucho en aceite reciclado, también va a crear un problema en tu cuerpo porque al final vas a tener problemas de colesterol o de triglicéridos altos. Acumulación de grasa en tu cuerpo también por exceso de ese tipo de alimentos. Los químicos en los alimentos es algo que no nos damos cuenta, pero que es muy común que las empresas de la industria alimenticia también los usen en los alimentos y eso a largo plazo va dañando las células de nuestro cuerpo. Hay más riesgo de poder tener un problema de cáncer o de quistes en tu cuerpo por exceso de esos químicos que se les llaman alimentos transgénicos. Entonces, este tipo de excesos finalmente están dañando a nuestro cuerpo. Y por otro lado, tenemos las deficiencias en los alimentos que usualmente estamos consumiendo. ¿Cuáles son esas deficiencias? Bueno, alimentos que son pobres en vitaminas, que no contienen, inclusive comiendo sano, entre comillas, frutas y verduras, no te dan ese aporte de vitaminas que nos deberían de dar. ¿Por qué? Porque no son productos naturales 100%, no son productos que compremos que digan orgánicos. Finalmente son productos que están en el autoservicio, pero que no sabemos su proceso de cómo se cosechó y cómo se elaboró y cómo lo llegó al supermercado. Hay algunas frutas que inclusive las cortan verdes y aceleran el proceso de maduración en cámaras de gases. Entonces, deficiencias en proteína. A veces solo consumimos alimentos altos en azúcar o en carbohidratos que no te aportan un gramo de proteína. Y es importante que en los 5 alimentos que hacemos durante el día siempre debemos de incluir un aporte de proteína en tus alimentos. ¿Por qué? Porque es el macronutriente que necesita tu organismo todos los días como un alimento indispensable, como un nutriente importante. Por eso es un macronutriente. Otras deficiencias son factores botánicos. Por eso es que nuestra fruta y nuestra verdura tiene que ser variada, tiene que ser colorida. Y no solo comer lo que nos gusta, tenemos que comer lo que le conviene a tu cuerpo. Entonces, durante la semana siempre tenemos que estar intercalando las frutas y las verduras por color, porque cada una nos aporta diferentes nutrientes botánicos. Esas vitaminas, esos minerales, esos componentes que solo te lo dan los diferentes colores de fruta y verdura. ¿Los carbohidratos son importantes? Sí, no los debemos de excluir
de nuestro día a día. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos mantiene con energía durante el día, eso es lo que nos mantiene con un ánimo equilibrado, con un ánimo que no te sientas cansado. Los carbohidratos son importantes porque es lo que alimenta al cerebro, pero debemos de consumir carbohidratos de calidad. En este caso, lo que yo les mencionaba, frutas y verduras, que es la mejor fuente de carbohidratos. Hay otro tipo de carbohidratos como las leguminosas, que viene siendo el frijol, la lenteja, el garbanzo, el maíz inclusive, es una fuente de carbohidrato bueno, el trigo, que debemos usar, sí, solo saber cómo y cómo usarlo y en qué tipo de alimentos. En otros videos que vas a encontrar en mi canal, ya he hablado de los carbohidratos, los simples y los compuestos. En otros videos también he hablado de la importancia de la proteína. Hoy solo te quería hablar en este video de la importancia de los excesos que hay que cuidar en los alimentos y las deficiencias en nuestros alimentos que están haciendo que nuestro cuerpo empiece a sufrir esos cambios y que a veces no te explicas por qué estás aumentando de peso o tus medidas o tus tallas también están aumentando. Si tú cuidas estos dos aspectos en tu día a día, vas a tener y te vas a sorprender de grandes cambios que puedes lograr tú solo con estos tips que vas a encontrar aquí en mi canal como Coach Memo Macé. Ahí vas a encontrar varios tips, te los recomiendo, y si a ti o tú ya lo sabes o a ti no crees que no te sirvan, pues puedes compartirlo con más personas que tú creas que les puede ayudar. Saludos amigos, gracias, nos vemos en el otro video.